Mami, ¿qué tú haces? Pensando en lo que voy a comprar con los 25,000 pesos en bonos. Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de 25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo saques tú. Participa, participa, participa. Esposo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Precisamente ese es el tema que yo quiero tratar en el día de hoy. La propuesta ¿Usted lo invitaron a la reunión del que ha Comité Central del hecho PLD? el presidente Luis Abinader. ¿A usted lo invitaron a la reunión del Comité Central del PLD? No es hoy. Dice que usted tiene la entrada prohibida y que usted es un cargo caliente. No. No, el Comité Central se va a reunir. No, yo no soy comité político. Central, El político, se va a el reunir político, central. el político. Pero tú deberías ir para allá con la Es renovación. político. Pero bueno, en otro momento hablaremos de eso. Sí. Miren, el presidente Ustedes Luis no quieren Abinader boicotearle. No quieren Sí. provocar al compañero ¿Usted se cree temprano. que no nos dimos Él cuenta? ha y Gilio son hecho enchinchadores. Siguen allí. una Profesional. propuesta Siguen allí. en su discurso de agradecimiento de modificar la Constitución de la República en lo relativo al artículo 124, según dice el presidente, sus propias palabras, para dificultar el mecanismo para la elección presidencial. Esa elección presidencial está contemplada en nuestro texto constitucional en el artículo 124, que yo me voy a permitir leerlo rápidamente, es un artículo bastante corto. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Ese es el artículo que tiene que ver con la elección presidencial, que dice el presidente Luis Abinader que él va a tratar de dificultar. Como decía don Julio Martínez Pozo hace un rato, bueno, cuando se hace la convocatoria de una Asamblea Nacional Revisora, que de acuerdo a lo que establece el artículo 270 de la Constitución, lo primero que hay que hacer es aprobar una ley de necesidad de reforma constitucional. Y es una ley que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo. Es una ley que tan pronto se aprueba, en los 15 días siguientes hay que proceder a la convocatoria de esa Asamblea Nacional Revisora que tendrá que reunir las 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras, es decir, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Ahí se conformaría lo que es la Asamblea Nacional Revisora, que puede modificar la Constitución en todos sus aspectos. Ahora bien, ¿cuál es el candadito o el que podría ser el candadito? Porque supone un grado mayor de dificultad desde nuestro punto de vista para poder materializar una reforma constitucional. Está establecido para mí en el artículo 272 de la Constitución y me refiero al referendo aprobatorio. El referendo aprobatorio. ¿Qué dice el referendo aprobatorio? Artículo 272 de la Constitución de la República. Cuando la reforma verse sobre derechos, o sea, la reforma constitucional, verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre el procedimiento de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá, oigan bien, la ratificación de la mayoría de los ciudadanos
y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada la Asamblea Nacional Revisora. Es decir, en palabras un poquito más llanas, tan pronto se declare la ley de necesidad de reforma constitucional, tan pronto se reúna la Asamblea Nacional Revisora, se aprueben las modificaciones a la Constitución, luego de eso tendría que ser sometido a un referendo aprobatorio. Pero para eso hay que introducir en ese artículo 272, que es a lo que me refiero, lo relativo a la elección presidencial, que tenga que ir a un referendo aprobatorio, como esos otros temas que yo acabo de mencionar, donde está ciudadanía, extranjería, la moneda, el territorio, el municipio y todo eso. Agregarle a ese artículo que también necesitará un referendo aprobatorio, lo relativo a la elección presidencial. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene ¿Para qué? Para que no sea tan sencillo, tan fácil modificar como lo es en el día de hoy, modificar ese artículo 124 de la Constitución de la República. Porque ahora, doña Consuelo, sí, mañana se declara la ley de necesidad de reforma constitucional. se va a declarar. Y en los próximos 15 días, por ejemplo, se convoca la Asamblea Nacional Revisora. El Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría absoluta en las dos cámaras, sin la necesidad de la presencia de los legisladores de la oposición. Pueden modificarla, aunque todos aquí estamos contestes en que no se puede hacer esto sin un consenso entre todos los sectores políticos, independientemente de que usted tenga una mayoría mecánica. No se puede hacer eso, usted no lo puede hacer de manera unilateral. Pero vamos a suponer que lo hicieran. Lo hacen. Vamos a suponer que lo hicieran. Solamente tienen que cambiar los términos que dice el artículo 124. Y ahí terminó. En pocos días, tan pronto se apruebe esa reforma constitucional, tiene que ser proclamada por el Poder Ejecutivo, esa reforma constitucional. Ahora, si se introduce una modificación al artículo del referendo aprobatorio y se introduce ahí el tema de la elección presidencial, luego de esa Asamblea Nacional Revisora, entonces tiene que ir esa asamblea a un referendo aprobatorio de los ciudadanos y ciudadanas que votarán si están de acuerdo o no están de acuerdo con esa reforma. Y ese referendo, de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, lo debe organizar, lo debe realizar la Junta Central Electoral. Ese sería, tal vez, hasta cierto punto, un pequeño candadito o por lo menos una pequeña piedrecita en el camino para no dejar tan fácil, no ponerlo tan sencillo, que no sea tan simple la modificación de ese artículo que tiene que ver con la elección presidencial. Aunque yo creo, don Julio Martínez Pozo, que en la madurez política que hemos alcanzado en la República Dominicana, yo creo que no se hace necesario en este momento tocar la Constitución de la República. Yo creo que no es necesario en este momento. El presidente ha aprovechado su primera participación pública al país a través de el encuentro con la prensa que él realiza y donde agradeció a los que votaron por él, agradeció al país por la muestra de civismo y todo esto, para ahí mismo hacer estos planteamientos. Yo creo que es muy temprano para hablar de eso. Y de manera muy particular y personal, en este momento yo entiendo que no es necesario tocar la Constitución de la República, que debemos dejar ese texto de la manera que está en este momento, porque si es cierto que no son pétreas las constituciones, yo entiendo que la reforma, que la que más tiempo hace
señores, solamente han pasado unos 9 años de esa última reforma constitucional que fue en el año 2015. Que no hubo ningún consenso, por cierto, con la oposición. No lo hubo, es cierto, no lo hubo. Qué bueno, y que qué bueno fue, no es recordarlo, que yo no te voy a decir una cosa por otra, y que fue más que una reforma, fue la introducción de un artículo, o sea, de la modificación del artículo de la elección presidencial y la introducción de un transitorio, el 20º transitorio, que está ahí, que no le permitiría al presidente del momento, que lo era Danilo Medina, en caso de que participara en el proceso del año 2016, no le permitiría presentarse ni en el 2020 ni nunca más, ni a presidente ni a vicepresidente de la República. Eso fue lo único que se hizo. Después ignoró el transitorio con militares limpios ahí en el Congreso, quería ignorarlo. No. Eso fue lo único que se hizo. Convirtió eso en la franja de gas el Congreso. No, eso no es verdad. No se hizo con un consenso. Yo tengo la foto aquí. No, en el 16. La franja de gas Estamos hablando que esa reforma se hizo en el 15. El compañero hace un análisis. Esa reforma se hizo en el 15. Usted está hablando del 20, del 19 y el 20. Yo estoy hablando del 15. ¿Pero qué es lo que no hubo dicen? necesidad de acordonar el Congreso en el 15. No hubo necesidad de hacer nada de eso. Ni de eso. buscar consenso con nadie tampoco. No, lamentablemente no se hizo en ese momento. Pero eso fue grave. Nayib, ahí comenzó la división del PLD. En Juan Dolio. Sí, claro. Ahí comenzó la división del PLD. Porque Danilo abierta. Medina entendía Sí. que él también. 2015. En el 2015. Pero ahí Danilo Medina entendió que él también tenía que tener la oportunidad de optar por un nuevo periodo. Un tercer cuando periodo. el otro. No, por un segundo. No, ese era el segundo. Ese era El tercero era con los militares. Cuando el otro líder del Partido de la Liberación Dominicana ya a ese momento había tenido 3 periodos. Finalmente, para concluir, Esa es la desgracia de este país. si se quiere modificar misma la vaina. Constitución, yo propongo que se incluya en el 272, en el referendo aprobatorio, el tema relativo a la elección Pero es que eso no se presidencial. puede incluir Pero, así. sí, con la modificación de la Constitución primero. Sí, pero yo entiendo que este no es el momento Ustedes debieron para ganar. tocar. Ustedes debieron ganar, pues entonces ustedes propongan y busquen el momento. sí. Ustedes ganen. Entiendo que este es el momento, es nuestra opinión. Tenemos derecho a Sí, opinar. sí, claro que sí. Sí, Nadie se Tenemos la está derecho a quitando. opinar. Nadie se la está quitando. No, Y tienen derecho a hacer porque una usted me pausa. está mandando a Tienen que hacer- ganar deberían hacer para una pausa poder también. decir lo que nosotros pensamos. Deberían ejercer ese derecho Y para es hacer una así. pausa también. Y no es así. Yo para hacer una pausa el momento. que en este Fue 10% momento, que sacaron. que este no es el momento para tocar el texto constitucional. Díselo Cambio a fuera. Lionel, que